Acabamos de terminar la reunión primera de este año del Pacto por la Seguridad y yo creo que ha sido una reunión de trabajo con un ambiente serio de trabajo, y yo como alcalde califico de positivo ese ambiente entre el conjunto de los grupos políticos del Ayuntamiento, y se ha dado una información amplia de cómo está evolucionando el Pacto por la Seguridad, del cual podemos decir que todavía, sin cumplirse un año desde la firma de ese pacto, un 48% del contenido del pacto está cumplido, con lo cual vamos en una buena línea, sobre todo en todo el ámbito que tiene que ver con la incorporación de nuevas personas, ofertas públicas de empleo a nuestra plantilla y el trabajo serio realizado en multitud de protocolos que tienen que ver con las personas más vulnerables, con aquellas víctimas más propicias, y en ese sentido creo que la evolución está siendo, por lo menos como alcalde quiero decir, que positiva. Además, se ha dado el estudio demoscópico, donde la valoración de nuestra policía y la valoración de la seguridad es de un notable en Bilbao, y también la valoración de la positiva, con lo cual también estamos en una muy buena línea de trabajo. Donde yo destacaría que mayoritariamente la gente ve más presencia policial en la calle en estos últimos años, y ve también una mejora de la eficacia de la policía en estos últimos años. Creo que son datos positivos que nos animan a seguir trabajando en esa línea y a continuar, ¿no?, con ese trabajo conjunto en el Ayuntamiento, que yo creo que está siendo una experiencia positiva. Pues no sabría decirte, yo creo que siempre hemos dado la cifra del notable y está en esa línea, ¿no? Lo que sí es, no sé el dato exacto, igual hay alguna décima de variación. Lo que sí es verdad es que la seguridad, en línea, ¿no?, con lo que estamos trabajando, aparece como una cuestión que preocupa a la ciudadanía, O sea, que es una cuestión que preocupa a la ciudadanía. Bueno, ahí hemos estado dando hoy datos, ¿no?, de cómo, sobre todo, dos de las cuestiones que tienen que ver con los agentes de barrio y con los talleres de barrio, en Otxarkoaga ya se ha puesto en marcha el plan piloto y se va a poner en marcha en Recalde, para a partir de ahí irlos ampliando al resto de los otros 8 distritos, ¿no? Creo que está siendo una experiencia muy positiva, que tiene que ver con el compartir, ¿no?, con la ciudadanía las cuestiones que preocupan en el ámbito de la seguridad, y creo que es una buena línea de trabajo en la que desde luego estamos decididos a seguir. Una cosa es la plantilla como tal, y otro es lo operativo, ¿no?, porque la plantilla como tal, este año hemos incrementado 20 nuevas plazas, pero en lo operativo hemos incrementado en el entorno de las 100 plazas, ¿no? ¿Por qué? Porque había plazas que estaban vacantes y no estaban cubiertas, ¿no?, con lo cual lo importante es cuánta gente tenemos operativa, y tenemos 100 personas más en la calle, digamos.